A partir de este momento, te invitamos a escuchar un momento del mensaje del pastor Rubén Salazar. El principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Y diga conmigo, para quitar del medio el pecado. Amén y amén. Tome su asiento. Qué tremenda es la bendición. Yo creo que la palabra de Dios es clara. Cristo, sin derramamiento, dice el verso 22, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Existe una condena para el ser humano. Desde la fundación del mundo, Dios preparó todo para que el hombre fuese entre todos el rey de la creación, porque Dios le dio la posibilidad al hombre de ponerle el nombre a los animales. Tenía una comunión con Dios tan plena que Dios bajaba al aire y hablaba con el hombre. Había una comunión tan gloriosa. Esa comunión se cortó al momento en que el hombre, Dios le dio libre albedrío. Muchas personas preguntan por qué hoy, si Dios existe, no interviene con el hombre. Si el hombre fabrica máquinas y de tanta tecnología que pueden bombardear ciudades enteras, quedan bajo los escombros y niños mueren. ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no hace algo? Me decía una persona desde otra parte del mundo. Tenemos una página en Facebook que es de la Iglesia Antorcha de la Fe, y de muchos lugares del mundo nos hacen preguntas. Y decía una persona, ¿por qué, dígame usted que tiene a Dios, que conoce y si habla de Dios, por qué Dios no interviene en estas situaciones? Y yo le respondía, allí en el huerto del Edén, cuando Dios le dejó al hombre todo, dejó un árbol y le dejó una cosa importante que nunca más le quitó al hombre. Después de darle vida, después de darle aliento de vida, después que el hombre fue un ser viviente y que vio Dios que su obra era buena y que vio Dios que el hombre era algo, pero muy, muy semejante a él, le dio libre albedrío. El hombre tiene la libertad de hacer lo bueno y de hacer lo malo. El hombre hoy, si quiere, abandona todo lo que tiene y se va y deja todo. Por eso es que no le cae un rayo porque decide hacer lo malo. Dios no interviene porque Dios le dejó al hombre el libre albedrío. Ahora dice la Biblia que un día el hombre dará cuenta a Dios por todos sus pecados. Un día te presentarás delante del trono de Dios y darás cuenta por todo lo que has hecho, te dice Dios. Pero hoy no te puede Dios hacer nada. Pero hay algo tremendo. Luego de que el hombre cayó de la gracia de Dios, vino el pecado. El pecado hizo una separación entre Dios y el hombre. Ya Dios no podía hablar con el hombre como hablamos o como podemos hablar con un amigo. Dios dijo en su palabra, como está escrito en el libro, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Y qué había que hacer? El sacerdote entraba una vez al año con un cordero que representaba a Cristo. Qué casualidad que había un cordero. Se entraba, había una cortina en este lugar. Allí al fondo había un altar donde se degollaba ese cordero que cada familia traía, un cordero blanco, sin mancha. Y que todos los años se derramaba sangre por los pecados que todo el año habíamos cometido. Siempre el hombre peca. ¿Quién no comete pecado? ¿Quién no peca? ¿Cuántas veces con el pensamiento, cuando y es una mentirita piadosa, decimos, pero es mentira y es pecado? Cuando hay celos, cuando hay malos pensamientos, cuando hay murmuraciones, estamos pecando, y muchos otros pecados más, que no vamos a hablar de ellos. Toda la familia venían, y allí venía la familia con cada uno de ellos con su cordero blanco. Había tanta sangre derramada, y la Biblia lo dice, y lo leemos en esta palabra, del versículo 25, dice, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Es fácil, cualquiera derrama sangre ajena. Era sencillo traer un cordero, elegirlo de entre la manada y decir, vos vas a pagar el pecado de la familia Salazar. Pobre cordero, cualquiera es valiente con sangre ajena. Y allí esos corderos, esos animales inocentes,
derramaban su sangre profetizando que un día en la cruz del Calvario un cordero blanco, inmolado, precioso, nuestro Señor, iba a derramar su sangre por nosotros en la cruz. Gloria a su nombre. Eso estaban profetizando en aquel tiempo. Pero no muchas veces, como dice aquí la palabra, sino Cristo vino una sola vez y ofreció no sangre ajena, ofreció no sangre de animales, sino su propia sangre en la cruz del Calvario. Cristo murió para perdón de nuestros pecados. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora, la sangre de Cristo nos hizo libre una sola vez de los pecados, de la condenación. Y si estás escuchando esta palabra desde la radio, te digo, ya no hay más condenación para los que aceptan la sangre de Cristo el Señor. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Las cosas viejas pasaron, dice el Señor, y aquí son todas hechas nuevas. Así que ya no hay más condenación. No estés oprimido o oprimida en una situación difícil sin saber qué hacer. Y muchas veces el enemigo te metió el pensamiento de que te quites la vida y esa es la solución. No, quitarte la vida no va a ser la solución, porque hay algo que es eterno y es tu alma. Y si te destruyes a ti mismo y destruyes el templo, esto que no es tuyo, que es de Dios, Dios te destruirá a ti también y te condenará. La Biblia dice que los que destruyen su vida van al infierno. Solo está el infierno y el cielo. Pero hay perdón para los que vienen a Cristo. Hay perdón de pecados. Oíme bien, en esta noche te digo, no importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea tus errores, la sangre del Cordero de Dios tiene poder para perdonar tus pecados. La sangre de Cristo te hizo libre de todo pecado. La sangre de Cristo tiene el poder para perdonar pecados. Por eso ese tiempo, dice más adelante esta palabra que estamos leyendo en Hebreo capítulo 9, estamos meditando esta palabra en esta noche, el verso 26, de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una sola vez para quitar de en medio el pecado. Una sola vez para hacernos libres de condenación. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, en el momento que entrega su vida, en el momento en que Él dice consumado es, dice la obra del pecado es pagado. Hubo un grito tan grande en los cielos, un grito de júbilo tan importante, que en el momento en que se gritó con júbilo, dice que el velo del templo se rajó en dos, las rocas se abrieron. Cristo entró hasta las profundidades del abismo. Por primera vez hubo luz en las tinieblas. Por primera vez los demonios vieron algo que entró con mucho poder, con mucha gloria. No era un sacerdote, no era un pastor, no era un profeta. Era el mismo Dios hecho carne que había muerto en una cruz. Hacía segundos había dicho, consumada es la obra. Está pagado el pecado por la humanidad. He vencido al pecado en la cruz del Calvario. Y entró hasta las profundidades del abismo. Y allí en las profundidades del abismo, los demonios por primera vez temblaron. Pensaron que llegó su fin. Y realmente llegó su fin. Satanás fue destruido en aquel día. Y allí el Señor le sacó las llaves de la muerte y del infierno a Satanás. Y por su sangre preciosa fuimos libres y fuimos limpios para la gloria de su nombre. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados. No hay pecado que Dios no perdone. No hay situaciones que Dios nos pueda restaurar o sanar. No hay problemas que Dios nos resuelva. El cáncer, Dios sana el cáncer. ¿Qué cosa Dios no puede resolver? ¿Qué cosa Dios no puede solucionar? Nada es imposible, como decía la canción que cantaba Abigail. Nada es difícil para Dios. Yo quiero que levantes tu mano y diga conmigo, nada es difícil para Dios. Esta palabra es profética. En esta noche vamos a hacer un acto profético a través de esta palabra. Bienvenidos los que están llegando a la casa del Señor. Bienvenidos, bienvenidos. Este es un tiempo de Dios. Este es un tiempo de Dios. Y leemos esta palabra porque estamos viendo al sumo sacerdote, a Jesús, el autor y el consumador de la fe, pagando un precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ya para que no entre más el sacerdote todos los años a ofrecer un cordero por nuestros pecados. Para que ya no se derrame más sangre inocente.
Por eso digo, contra aquellos que están atados por la esclavitud de la enfermedad o están atados por algún demonio, siempre que voy a orar por alguien digo, oíme bien, Satanás, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo fue derramada una sola vez para perdón, para liberación, para santificación y para liberación del hombre. Por eso hoy en esta noche hay un sumo sacerdote que te trajo a su presencia y ese sumo sacerdote se llama Cristo Jesús. Ese sumo sacerdote se llama Cristo. No ponemos nuestra confianza en pastores. No ponemos nuestra confianza en sacerdotes. Ponemos nuestra confianza en aquel cordero inmolado que en la cruz del Calvario, mientras clavaban sus manos y sus pies, nos decía a nosotros, te amo y por amor a ti dejo que claven mis manos en un madero. Era el Rey del universo. Era el Rey de reyes y Señor de señores. Él movía un solo dedo y legiones de ángeles lo sacaban de la cruz y Él quería. Y este mundo no iba a tener un Salvador. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y vuelvo a decir, ¿quién de los que estamos aquí no peca? ¿Alguno más que otro? ¿A algunos se le nota y a otros no? Pero te tengo una buena noticia. Hubo alguien que hace 20 siglos murió en una cruz y escribió la historia de amor más grande que se haya escrito. En esa cruz te dijo, te amo, no conozco tu nombre, sé que no naciste todavía. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay vida eterna para ti. Hay salvación para ti en esta noche. Hay perdón de pecados. Hay sanidad para tu vida. La sangre de Cristo tiene poder. Ese sumo sacerdote, ese Dios grande y poderoso, en esta noche te hace libre. Nos ponemos de pie y oramos al Señor.